El programa de hoy está dedicado al Espíritu Santo y lo vamos a desarrollar en 3 momentos, intentando responder las siguientes interrogantes. Primero, ¿qué es el Espíritu Santo? Segundo, ¿cómo actúa? Y tercero, ¿para qué es el Espíritu Santo? Bienvenidos a su programa Evangelizados para Evangelizar. Demos inicio al primer momento. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, existe un solo Dios y en Él existen 3 personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre como primera persona, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y Marcos 1:11. Dios Hijo, es decir, Jesucristo como segunda persona, Juan 1:1 al 18 y Marcos 1:1. Y Dios Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad, Juan 1:32-33, Marcos 1:10 y 2 Corintios 13:13. O lo podemos detallar aún más en el numeral 687 y siguientes del Catecismo de la Iglesia Católica. Además, el Espíritu Santo es uno de los 3 más grandes regalos, más grandes dones que nuestro Padre Dios nos ha dado. Pero si decimos que el Espíritu Santo es el tercero, entonces, ¿cuáles son los 2 primeros? El primer gran don o regalo, la creación, y en ella nuestra vida. En el libro de Génesis, capítulo 1, 26-30, se relata que Dios hizo la creación y la puso a nuestros pies. Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Los bendijo y les dijo: sometan a la tierra, dominen a los peces, a las aves del cielo y a todos los animales. También les entregó todas las plantas y a todo ser que respira. El segundo gran regalo, Jesucristo, su Hijo amado, quien nos redimió, nos perdonó y pagó todos nuestros pecados con su preciosa sangre en su muerte de cruz, 1 de Pedro 2:24 y Efesios 1:7. Y el tercer gran regalo o don, el Espíritu Santo, el amor de nuestro Dios Padre, Romanos 5:5, 2 de Timoteo 1:7 y Lucas 11:13. E igualmente el Espíritu Santo es también el amor, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, Juan 20:21-22, Filipenses 1:19 y Gálatas 4:6. Me llama la atención que aunque el Espíritu Santo es un regalo, un gran regalo, un don de Dios, muchos creyentes no lo conocen. Desde el primer siglo, San Pablo, al entrar en Éfeso, se llevó esta sorpresa. Unos discípulos de esta ciudad le dijeron: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Este regalo lo podemos encontrar, o este relato, perdón, lo podemos encontrar en Hechos 19 del 1 al 6. Y hoy, en pleno siglo XXI, es decir, 20 siglos después, el Papa emérito Benedicto XVI, cuando ejercía su papado, mencionaba que el Espíritu Santo era aún, para muchos cristianos, el gran desconocido. Curioso, lamentable y algo triste es que después de tantos cientos de años, aún en nuestros días, desconozcamos este gran regalo, este gran don dado por gracia de nuestro Padre del cielo. Los motivos para desconocerlo pueden ser muchos, entre ellos resalto 3 básicos. El primero, nunca lo escuchamos mencionar o nadie nos lo enseñó, como en el caso de los discípulos de Éfeso, Hechos 19:1-6. Este es el menos probable en nuestros días, pero puede darse si y solo si nunca hemos escuchado la palabra de Dios, si nunca hemos ido al menos a una misa en nuestra vida, o si nunca hemos sido bautizados, o si aún no somos bautizados. Porque en algún momento de estos escuchamos y pronunciamos el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El segundo motivo para desconocerlo, y muy común entre nosotros, es que aunque en algún momento de nuestra vida hayamos oído hablar del Espíritu Santo,
no nos ha interesado conocerlo, aprender más de Él. Preferimos conocer las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. Por ejemplo, esto se refleja muy claramente en las Eucaristías entre semana. La participación en las iglesias es muy escasa y las pocas personas que asisten son en su mayoría gente que pasa los 50, 60, 70 años de edad. O también este desinterés de nosotros en conocer las cosas sagradas se refleja en los grupos bíblicos de las iglesias. Aunque los catequistas, seminaristas o sacerdotes nos rueguen que participemos, en su gran mayoría son contadas las personas que acuden. Pero si por el contrario se anuncian regalos materiales de cualquier otro tipo, allí no da abasto ningún espacio para tanta gente. El tercer motivo y más probable para desconocer el Espíritu Santo aún hoy en día es que después de saber que existe este gran regalo, no lo hemos querido recibir. Es decir, nosotros mismos, por voluntad propia, no hemos querido dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. No le permitimos ser el conductor de nuestra existencia. No le dejamos ser nuestro guía. Preferimos hacer nuestra propia voluntad, ser nosotros protagonistas, hacer nuestro propio querer, dejarnos llevar por nuestro parecer, por nuestros pensamientos individualistas, por nuestros deseos, por lo superficial, por nuestras pasiones, y obviamente allí el Espíritu Santo es ese gran desconocido. En este sentido, el Papa Benedicto XVI nos recordaba que para conocer al Espíritu Santo hay que acogerlo como guía de nuestras almas. También en concordancia, el Papa Francisco decía hace unos días: el Espíritu Santo debería ser el único protagonista y compañero de nuestra vida, nadie más. Si no nos dejamos guiar o conducir por el Espíritu Santo, llevamos una vida pagana disfrazada de cristiana, lo decía el Santo Papa Francisco. Por otra parte, al Espíritu Santo o Santo Espíritu se le conoce también como el Espíritu de la verdad, Juan 14:16, o la verdad misma, primera de Juan 5:6. En la primera carta de Juan se habla de Jesucristo que vino y venció al mundo y a la muerte, y el Espíritu que es la verdad da testimonio, muy contrario al espíritu del enemigo, del diablo, que es el espíritu de la mentira, Juan 8:44. Así nosotros digamos que es una mentira chiquita, pequeñita o mentira piadosa, igualmente sigue siendo una mentira. Y como una mentira viene del enemigo de Dios, es decir, del diablo, porque el Espíritu Santo de Dios es verdad y no es mentira. Otro de los nombres que también lo conocemos al Espíritu Santo es el defensor, el paráclito, el abogado, el consolador, Juan 14:16 y Juan 16:7. Lo encontramos en estos relatos de Juan cuando el mismo Jesús, antes de servir o antes de subir a los cielos, prometió a sus discípulos no dejarlos solos y enviar un nuevo defensor. En muchos pasajes de la Biblia también se conoce al Espíritu Santo como el Espíritu, escrito con E mayúscula, para diferenciarlo de nuestro espíritu con E minúscula, Romanos 8:16 y Gálatas 5:25. Otro nombre también del Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, Isaías 61:1 y segunda carta de Corintios 3:17. Por ejemplo, lo encontramos de esta manera en la carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios, cuando San Pablo nos habla sobre la ceguera espiritual, sobre el velo que cubre la mente de toda persona que no tiene el Espíritu del Señor. También se lo conoce como el Espíritu de Dios, Mateo 3:16, Romanos 8:14. Se lo nombra así en el bautismo de Jesús, cuando se relata en este Evangelio, en San Mateo, que el Espíritu de Dios bajaba sobre él, sobre Jesús. O en Romanos también San Pablo menciona que aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. También se conoce al Espíritu Santo como el soplo de Dios, el aliento de vida,
el viento o el ruah, como se relata en el Antiguo Testamento, en Génesis 1:1-2 y en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios creó al hombre de barro, sopló y le dio su espíritu, su aliento de vida. El hombre sin Espíritu Santo o con otros espíritus es barro, es nada, es simplemente una persona muerta. Contrasta a un hombre con Espíritu Santo que recibe la vida y tiene vida. El Espíritu Santo no es algo que se ve, es lo que experimentamos cuando cambia nuestra manera de ser, de vivir, pero muchas veces algunos lo confunden con una paloma. El Espíritu Santo no es físicamente una paloma. En San Marcos 1:10 dice que cuando salió Jesús del agua, se abrió el cielo y bajó el Espíritu como una paloma. Como una paloma. Allí se está hablando de una representación, un símbolo con el objetivo de darle una forma. ¿Y cómo sabemos que es un símbolo? Porque así como se usa la forma de paloma, también se usa otros símbolos para representar la acción del Espíritu Santo. Símbolos como el agua. En el bautismo, el agua es el signo sacramental del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Hechos 8:35-39. El relato donde Felipe explica las Escrituras y bautiza con agua al eunuco que iba leyendo al profeta Isaías. Otro símbolo es el aceite, que simboliza precisamente la fuerza, la sanación y representa el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el sacramento de la unción de enfermos, Marcos 6:12-13 y Santiago 5:14-15, donde los apóstoles usan óleo, aceite para ungir enfermos y sanarlos. El fuego también es otro símbolo de poder y de toda fuerza transformadora del Espíritu Santo. Hechos 2:1-4 y Éxodo 3:2-6. Por ejemplo, en Hechos de los apóstoles, los discípulos recibieron al Espíritu Santo como lenguas de fuego. O en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando una llamarada de fuego entre las zarzas atrae la atención de Moisés y después allí escucha la voz del Señor. La imposición de manos, otro símbolo que utilizaron los primeros apóstoles, los sucesores, y ahora utilizan los obispos para transmitir a los consagrados el don del Espíritu de Dios. Hechos 13, versículos 1-5, o también en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Se menciona cómo San Pablo recibe autoridad de los apóstoles en Antioquía para iniciar la misión de predicar la palabra de Dios, y también en la segunda carta de Timoteo menciona cómo él transmitió a Timoteo de igual manera, por la imposición de manos, el don del Espíritu Santo. La nube y la luz son otros dos símbolos inseparables del poder, de la presencia y protección del Espíritu Santo. Mateo 17:1-7, Lucas 1:35 y Éxodo 13:21. Por ejemplo, en Mateo se describe la transfiguración de Jesús y la presencia de una nube luminosa que desde ella sale una voz diciendo: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Es decir, es la misma presencia de Dios. O en Lucas, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O también en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando el pueblo de Dios atravesó el Mar Rojo y empezaron a caminar por el desierto. Dice el texto que el Señor caminaba delante del pueblo, en el día los acompañaba como una columna de nubes para guiarlos, y en la noche como una columna de fuego para alumbrarlos. Ahora sigamos con el segundo momento: ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Se reconoce el actuar del Espíritu Santo por sus obras. El Espíritu Santo transforma por completo nuestra vida. Puede darle a nuestras situaciones imposibles un giro de 180 grados. Puede cambiar las cosas incurables, nuestros casos perdidos. Los puede transformar en motivos de alegría
y de renacer a una nueva vida. Así como lo relata en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel en el capítulo 37 de los versículos 1 al 14, en donde el Señor en una visión lleva al profeta a un valle lleno de huesos completamente secos, muertos, sin vida, y le pregunta: ¿podrán revivir esos huesos? Y nosotros podríamos también pensar que es un caso imposible, pero Dios con su Espíritu Santo hizo que esos huesos se juntaran uno con otro, les brotara carne, y aunque aún eran cuerpos muertos, les salió piel, y luego les dio vida, los hizo revivir. Así como en este relato, Dios lo dice y lo hace. Es decir, el Espíritu Santo puede transformar por completo nuestra vida, nuestra realidad, puede convertir nuestros imposibles en posibles y darnos un renacer, un nuevo comienzo. También en el Nuevo Testamento encontramos muchas historias en las cuales el Espíritu Santo transformó por completo la vida de las personas. Por ejemplo, recordemos únicamente dos de ellas. La primera, cuando transformó completamente a los apóstoles y discípulos después de recibir el Espíritu Santo, como se narra en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los convirtió en valientes anunciadores de la palabra de Dios, los llenó de poder, de confianza, de sabiduría, e incluso hasta el final de sus días no le tenían miedo a la muerte. Pero antes de recibir el Espíritu Santo, estos mismos apóstoles y discípulos eran totalmente diferentes, como lo relatan en los 4 evangelios. Los discípulos tenían miedo, Juan 20:19, Marcos 6:49, carecían de fe, de confianza en Dios, Mateo 14:31 y Marcos 4:40. No entendían lo que Jesús les decía, Juan 12:16, Marcos 8:17. Todos abandonaron a Jesús, Mateo 26:56, Marcos 14:50. E incluso Pedro lo negó 3 veces, Lucas 22:34. La segunda historia en el Nuevo Testamento es la que encontramos en Hechos 9, versículo 1 al 31, y en Hechos 22, del 1 al 21, el caso del apóstol San Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, un fariseo muy conocedor de la ley. Inicialmente perseguía a muerte y encarcelaba a los discípulos de Jesús, hasta que el Espíritu del Señor Jesucristo se le apareció, y desde ese día inició su cambio. Primero, se convirtió a la iglesia de Cristo, se unió a los apóstoles, a los discípulos que tanto perseguían. Segundo, rápidamente se puso a proclamar con mucho coraje que Jesús era el Hijo de Dios. Y tercero, fue el apóstol que más cartas escribió a las comunidades en su ánimo de evangelizarlas. Y también gracias a esos escritos, a esas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, conocemos hoy en día la mitad del Nuevo Testamento en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Así actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas, les da un giro inesperado, transforma por completo nuestra cotidianidad. Hoy recuerdo hace un par de años cómo el Señor le dio un vuelco radical a mi vida, empezando porque llevaba una vida basada en lo material, tener cosas, bienes, carro, estudios universitarios, posgrado, maestría, buen trabajo, buenos ingresos económicos. Pero al contrario de sentirme feliz, satisfecho por los logros conseguidos o cosas que tenía, sentía que me hacía falta algo. Y lo peor es que no sabía qué era. La realidad es que tenía un vacío en mi vida. Respiraba sin saber para qué vivía. En otras palabras, no tenía un sentido de vida. Como si fuera poco, era esclavo de la adicción al alcohol, la pornografía y la masturbación. Llevaba una vida sexual desordenada, tomando a las mujeres como simple objeto de placer, y por esta razón nunca pasó en mi mente la posibilidad o la idea de casarme en un futuro. Pero de esa vida sin sentido, llevada por mis deseos carnales, pasión por tener cosas y con un vacío en mi vida, le clamé con mi corazón y con mi alma al Señor. En una noche de jueves, 1 de septiembre del año 2016, a las 7 de la noche, el Señor escuchó mi oración. Desde esa noche, Dios transformó mi vida, me dejó libre de adicciones, no por mis méritos,
sino por la sola misericordia de Dios y el actuar de su Santo Espíritu, así como lo dice la carta a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Desde esa fecha y hasta hoy quedé liberado de la esclavitud del alcohol, la pornografía y la masturbación para gloria del Señor. También Dios cambió mi vida del desorden sexual, en donde usaba a las mujeres como objeto de placer. La cambió con su Espíritu Santo a vivir en castidad hasta el matrimonio. Y el matrimonio que antes era impensable, inimaginable para mí, hoy en día estoy cerca de cumplir el primer año de haber recibido la bendición de Dios en mi matrimonio. En cuanto al placer de estudiar, el Señor hizo cambiar la Universidad Nacional de Colombia, la ingeniería, la agronomía, la nutrición vegetal y suelos, que era mi fuerte en cuanto a lo académico y profesional, lo cambió por el estudio y formación en Sagradas Escrituras, a enamorarme y conocer más y más la palabra de Dios a través de la Escuela Bíblica Católica Yeshua en Medellín, la Orden de Predicadores de los Dominicos, la Escuela de Biblia, la Escuela de San Andrés, entre otras. Y finalmente, con respecto al área laboral, el Señor con su Santo Espíritu me permitió cambiar el trabajo de enseñar agronomía y nutrición de cultivos como docente de cátedra de la Universidad Nacional de Colombia e instructor del SENA a enseñar la palabra de Dios, porque no hay otra forma de devolver o pagar en algo las bendiciones y todo lo que el Señor ha hecho por mí. Salmo 115, del 12 al 13. No hay otra forma sino siendo un servidor, un discípulo de Jesucristo. Así es el actuar de Dios a través de su Santo Espíritu. Nos da 3 vueltas, nos renueva por completo, nos hace nacer de nuevo del Espíritu, como lo decía Jesús a Nicodemo, Juan 3, 1-8. Y así como en mi vida, que estaba más perdido o más muerto que los huesos secos del relato del profeta Ezequiel, y que Dios los revivió, así es el Señor, transforma cada área de nuestra vida. Pero eso solo lo hace si nosotros lo dejamos obrar. Y ahí es en donde muchas veces nosotros fallamos, porque no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. No le entregamos las riendas de nuestro corazón, o no le entregamos por completo todas las áreas de nuestra vida. Somos selectivos, tomamos solo lo que creemos que nos conviene, dejamos obrar a Dios en algunas cosas, o le pedimos que actúe en las cosas que nos interesan. En mi salud sí, pero en la relación con los demás no. En mi estudio sí, pero en mi noviazgo no. En mi economía sí, pero en mi obediencia no. En mi hogar sí, pero en mi trabajo no. En mi familia sí, pero en mis adicciones no. En mis hijos sí, pero en mi vida no. Y así podemos continuar sacando un montón de cosas, excusas, justificaciones para no dejar actuar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Aquí nace una inquietud. ¿Qué tiene que hacer una persona para recibir la guía del Espíritu Santo? O mejor, para llenarse del Espíritu Santo. Primero, orar constantemente. Segundo, escuchar la palabra de Dios. Y tercero, obedecer los mandamientos. Primero, orar constantemente, como lo hicieron los apóstoles en Hechos 1:14. Todos permanecían íntimamente unidos en oración. Y luego recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2:4. Y en la oración pedir, clamar, implorar el Espíritu Santo, porque Dios Padre está dispuesto a dar este gran don a todo aquel que lo pida. Lucas 11:13. Es por eso que el enemigo, el diablo, muchas veces no permite orar. Hace que la gente se desconcentre, que empiece por ejemplo una oración, un Padre Nuestro, y no sea capaz de terminarlo, porque sabe que si pide el Espíritu Santo, el Padre del cielo se lo concederá, y eso es lo que el enemigo no quiere. ¿Y qué es orar constantemente? ¿Cuánto tiempo debo orar en el día? 5 minutos, 10, 20. Jesús en Mateo 26:40 se entristece cuando sus discípulos no son capaces de mantenerse al menos 1 hora en oración. Pero hoy depende de qué tan llenos de Espíritu Santo queramos estar. Si oramos solo 30 minutos al día, no esperemos que quedemos llenos del Espíritu Santo. Cada vez que oremos, pidamos la presencia del Espíritu de Dios.
Imploremos que venga el Espíritu Santo. Decir ven Espíritu Santo no significa que no lo tengamos en el corazón, sino que significa que le estamos dando el poder para tomar la dirección de nuestra vida. Con eso le estamos diciendo, te entrego mi vida, y solo así el Espíritu Santo empieza a actuar. Todos poseemos el Espíritu Santo desde pequeños, porque todos lo hemos recibido el día de nuestro bautismo, Hechos 2:38, Hechos 8, 14, 17 y Hechos 19, versículos 5 al 6. Por eso, ese día, el día de nuestro bautismo, debería ser el día más importante de nuestra vida, como lo decía el Papa San Juan XXIII. Lo segundo que deberemos hacer para llenarnos de Espíritu Santo es escuchar la palabra del Señor, ponerla en práctica, llevarla al día a día de nuestra vida y ponerla por obra. Hechos 10:44, primera carta de Juan 4:6-8 y Santiago 1:22. Y tercero, obedecer los mandamientos, especialmente el mayor de ellos, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:37-39. Si lo hacemos así, tendremos el Espíritu Santo, el defensor, siempre con nosotros. Esa es la gran promesa. Juan 14:15 y 16. Reconocemos que no es un camino fácil. Es más, el camino de Dios es un camino estrecho y no todos entran, porque la mayoría prefieren los caminos anchos, confortables, espaciosos y placenteros que ofrece el mundo. Mateo 7:13-14. Por el contrario, el camino del Señor es exigente, pide desprenderse, dejar las cosas del mundo, negarse a sí mismo, es decir, renunciar a sus propios deseos, renunciar a su propio querer y sus propios pensamientos. Pide abandonarse en el obrar de Dios, confiar en el Señor, cargar nuestra propia cruz y seguirlo. Mateo 16:24-27. Ese seguimiento es un proceso, es un camino diario, constante, que puede llegar a ser difícil e incluso un camino imposible de seguir si lo pretendemos hacer por nuestras propias fuerzas. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ayude, la carga se vuelve ligera, porque el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Romanos 8:26. Es decir, debemos experimentarnos necesitados del Espíritu Santo, porque Dios no nos impone nada, no nos obliga. El Señor es todo un caballero y respeta nuestra libertad. Muchas personas olvidan esto, que debemos seguir el camino. Una vez tenemos el primer encuentro con el Señor, hay un camino por recorrer, un camino que transitar, el camino que es Jesús. Juan 14:6. Y muchas personas que olvidan esto se estrellan cuando creen que ya tienen la salvación y que no tienen nada más que hacer, que pueden continuar con sus vidas y su antiguo proceder. Como hace unos años que escuchaba el testimonio de un cantante colombiano de música vallenata y contaba su primer encuentro con el Espíritu de Dios y cómo era su inicio, cómo fue su inicio en el proceso de conversión al camino del Señor. En ese momento recuerdo que dije, esto es para la gloria de Dios. Pero oh sorpresa, que pasaba el tiempo y hasta el día de hoy, ese mismo cantante sigue en su misma vida de antes. Rumbas, alcohol, música con letra que no edifica a la mujer, que no ayuda a construir hogar, ni familia, ni sociedad. Entonces, es allí en donde nos damos cuenta que no le dejamos a Dios tomar las riendas de nuestra vida. Endurecemos nuestro corazón al oír la voz del Espíritu Santo, Hebreos 3:7. Y si no nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, en todas las áreas de nuestra vida, hemos perdido la gracia y la bendición de ese primer encuentro con el Espíritu Santo. Otras formas también de reconocer el actuar del Espíritu Santo, aparte que transforma por completo nuestras vidas, es que el Espíritu Santo nos hace reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido por Dios con el Espíritu Santo de manera infinita, sin medida, como lo dice Juan 3:34. Gracias al Espíritu Santo, según San Pablo, 1 Corintios 12:3,
y la primera carta de Juan 4, 2, 3. Podemos también proclamar a los cuatro vientos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, porque el Espíritu Santo nos hace conscientes que Jesucristo entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros, perdonó nuestras ofensas y por su gracia nos hizo libres de pecado. Primera de Pedro 3, 18 y Efesios 1, 7. Como vemos, el perdón, al igual que el amor, es un don del Espíritu Santo. Así lo menciona el Papa Francisco. Es cierto que puedo hablar con el Señor, pedirle perdón a Él, implorárselo, y el Señor perdona enseguida. Pero es importante, dice el Sumo Pontífice, confesarse con un sacerdote, como un gesto de humildad que me permite recibir a través de la Iglesia la misericordia de Dios. Porque el sacerdote es quien actúa en la tierra en el nombre y por cuenta de Jesús. Representa a Jesús como Él mismo lo anunció el día que se les apareció a los discípulos. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20, 21, 23. Otra forma de reconocer el actuar del Espíritu de Dios es que el Espíritu Santo es quien nos regala el espíritu de arrepentimiento. Nos permite reconocer nuestras faltas, nos permite reconocer lo que está vacío en nuestras vidas. El Espíritu Santo predica en nuestro corazón, nos enseña en nuestro interior, nos hace conscientes que Dios habla aquí y ahora, que la Biblia es la palabra de Dios viva y actual. Por el Espíritu Santo se experimenta que el Evangelio es para nosotros, Lucas 12:2 y Juan 14:26. También el Espíritu Santo nos hace reconocer nuestra condición de hijos de Dios. No nos reconocemos esclavos de ninguna naturaleza, ni somos huérfanos o personas dando tumbos sin sentido de vida, sino que nos reconocemos hijos de Dios. Y al ser hijos también somos coherederos con Cristo de la gloria y del reino de los cielos. Y al mismo tiempo, por el don del Espíritu Santo, reconocemos a Dios como nuestro Abba, nuestro Padre, tal como lo llamaba Jesucristo, Gálatas 4, 4, 7 y Romanos 8, 14, 17. Además, por el Espíritu Santo, comprendemos que somos el santuario, el templo de Dios, que su Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo y que por eso no nos está permitido de ninguna manera o por ningún motivo destruir su templo. Primera de Corintios 3, 16, 17 y Primera de Corintios 6, 19, 20. En este caso, es el Espíritu Santo quien nos permite guardarnos y cuidarnos de cosas que le hacen daño a nuestro cuerpo, como toda clase de adicciones, drogas, alcohol, marcaciones, tatuajes y cosas semejantes, desórdenes sexuales, la fornicación, adulterio, masturbación y todo tipo de libertinaje. Es el Espíritu Santo el que nos da dominio para cuidar de nuestro cuerpo como el templo y morada del Espíritu Santo, y también nos da dominio propio para vivir en castidad. El Espíritu Santo actúa haciéndonos diferenciar la verdad de la mentira, porque Él es el Espíritu de la verdad. Primera de Juan 4:6. Y el Espíritu Santo nos hace permanecer en la verdad, mantenernos fieles a las palabras y enseñanzas de Jesucristo. Juan 8, 31, 32. Igualmente, recibimos con el Espíritu Santo sus dones espirituales, empezando por el mayor de ellos, el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Seguidamente recibimos otros dones y carismas como el don de la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Isaías 11, 2, 4. Dones de enseñar, servir y profetizar. Primera de Corintios 14, 1, 6. Romanos 12, 3, 8. Don de sanar, hacer milagros. Don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu de verdad. Don de lenguas. Pero todos estos dones, aunque son variados, los realiza el mismo y único Espíritu de Dios, repartiendo a cada persona como Él quiere.
y no es para uso personal o provecho o lucro personal, sino para el servicio de los demás, como se puede leer en 1 Corintios 12, 4:31 y 1 Corintios capítulo 14, versículos del 12 al 17. Sin embargo, he escuchado a una persona en varias ocasiones decir que recibe revelaciones solo para él, una misión que pone en riesgo su vida y que por eso no puede contar nada. Ante eso, el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 16, escribe: así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso a ellos, que los engañan, cuentan visiones de su fantasía, no de boca del Señor. Y San Pablo dice: son falsos profetas, disfrazados de apóstoles de Cristo y enseñando cosas diferentes. Segunda de Corintios 11, versículos del 13 al 15, Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, y primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 6. También San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, 22-23, nos ilumina sobre cómo reconocer a las personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Menciona que se reconocen por su fruto, es decir, por sus hechos, lo que produce, sus actos, sus obras. En un pequeño momento los invito a reflexionar si nosotros poseemos las siguientes 7 características que dice San Pablo sobre las personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Primera, una persona llena del Espíritu Santo contagia amor y alegría, no odio, tristeza o depresión. Juan 13:35 y Filipenses 4:4-5. Transmite paz. Una persona llena del Espíritu Santo transmite paz y es paciente. No infunde intranquilidad, miedo, temor, agresividad, violencia o división. Efesios 4:2-3. Además, es una persona muy agradable. Tercero, es una persona muy agradable con todos. Es cordial, agradable y afectuosa, amigable, amable, no solo con los más conocidos, sino con todas las personas que le rodean. Romanos 12:10. Cuarto, también es una persona bondadosa, misericordiosa, caritativa con los más necesitados. No es egoísta, sino compasiva y humanitaria con sus semejantes. Gálatas 6, 7-10. Quinto, es una persona fiel, tanto en su relación de pareja, su relación consigo mismo, fiel a sus principios y también fiel a Dios. Es decir, no va de secta en secta, no se sale de la iglesia de Cristo o no va buscando aquí y allá lo que le conviene, sino que es un hijo fiel a Dios en todo, sin protestar o discutir. También lo afirma en Filipenses 2:14-15. Sexto, una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo es humilde, sencilla, moderada, reservada, modesta, recatada y no busca ser servida, sino servir. Romanos 12:16. Y séptimo, y termina diciendo el apóstol San Pablo: una persona con Espíritu Santo tiene dominio propio, domina su cuerpo, su mente, sus decisiones, sus palabras, su vida, y no se deja dominar por el mundo, por la moda del momento o por el qué dirán los demás. Segunda de Pedro 1:5-7 y Proverbios 16:32. El evangelista San Lucas también nos muestra cómo actúa una persona guiada por el Espíritu de Dios. Nos dice en el capítulo 1, versículos del 41 al 45: Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz potente que Jesús es bendito y es su Señor, lo que concuerda con 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Además de reconocer a Jesús como bendito, Isabel, llena del Espíritu Santo, también reconoce que la Virgen María es bendita y se experimenta pequeña, indigna de recibirla en su casa, al decirle: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Observemos aquí algo grandioso. Solo un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo es capaz de reconocer que la Virgen María es importante, merece respeto, es bendita entre las mujeres
porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo, y también es nuestra madre, Juan 19, 26, 27. Mientras que hace menos de un año me encontré con un pastor evangélico, un pastor protestante, que empezó a hablar de la Virgen María, pero sus palabras no se parecían en nada a las palabras de Isabel. Lo que él decía eran barbaridades, mentiras y groserías, que de solo escucharlas se me aguaron los ojos. Me hizo llorar solo escuchar cómo la trataba. Pensé, menos mal que es cristiano. Se me hizo un nudo en la garganta, y aunque hubiese podido hablar, ese pastor no dejaba. Levantaba la voz, gritaba y saltaba de un lado para el otro. No sé, quizás creerá que con gritar se gana respeto o autoridad. Es muy triste esto. Primero, por el menosprecio y la falta de respeto a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, es triste la ceguera espiritual y también la sordera espiritual de los que se hacen llamar pastores. Hay un desconocimiento de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Y si así son los pastores, ¿cómo no serán las ovejas? Ciegos guiando a otros ciegos, Lucas 6:39. Me puse a pensar, si en el peor de los casos, hipotéticamente hablando, la Virgen María no fuera nuestra amiga, el Señor Jesucristo no nos enseñó a tratarla con malas palabras, a decirle groserías y vulgaridades, sino al contrario, nos dice, amen a los demás, trátenlos bien, oren por ellos, bendigan o hablen bien de los demás, así serán hijos del Padre del cielo, dice Jesús en Mateo 5, 43, 45 y Lucas 6, 27, 28. Por lo tanto, este caso es un claro ejemplo que no todos los que se dicen llamar cristianos son verdaderos seguidores de Cristo. No todos siguen y obedecen la palabra de Dios, sino que la siguen a medias, lo que les conviene, selectivamente, o siguen sus propias fantasías, sus propias revelaciones y sus propias visiones, guiados por un espíritu que no es el Espíritu Santo. Son falsos profetas, son falsos pastores, disfrazados de apóstoles de Cristo y enseñando cosas diferentes a las enseñanzas de Jesucristo. Gálatas 1, 8, 9, 2 de Corintios 11, 13, 15 y primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Bueno, continuando con esta idea de las personas que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, también son aquellas que creen que sus faltas, sus pecados son imperdonables por Dios y por lo tanto continúan siendo prisioneras de sus pecados. Son personas dominadas o esclavas de sus pasiones, pasión de tener y tener cosas, acumular bienes materiales, vivir en lo superficial, pasión de poder, escalonar en cualquier área, sobresalir, ascender, dominar a los demás, pasión por el placer, placer por las cosas pasajeras, los viajes, la comida, pasión por los bajos instintos, las relaciones momentáneas o la lujuria. También, como se relata en Gálatas capítulo 5, 26 y del 16 al 21, una persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo es vanidosa, presumida, provocadora, envidiosa, y sus frutos o acciones son la fornicación y el adulterio. Es decir, una persona que se deja arrastrar por las relaciones sexuales antes del matrimonio o es infiel a la pareja dentro del matrimonio es esclava de su pecado y sus deseos la dominan, mas no es el Espíritu Santo el que conduce sus pasos. La segunda acción de una persona que no tiene el Espíritu Santo, según San Pablo, es aquella persona que es idólatra, que adora y cree en un Dios diferente a nuestro Dios verdadero, como por ejemplo actualmente cuando quitamos a Dios de nuestras prioridades y decimos que no tenemos tiempo para el Señor y le damos más importancia al trabajo, al dinero, la rumba, los viajes, las cosas materiales, las riquezas. Incluso es idolatría cuando ponemos a una persona por encima de Dios o cuando ponemos en el centro de nuestra vida a la pareja, el esposo, la esposa, los hijos, un familiar, el papá, la mamá o cualquier otra persona que le quita el primer lugar a Dios. La tercera acción que no procede del Espíritu de Dios es creer en supersticiones, agüeros, amuletos, horóscopos, brujos y adivinos.
Poner nuestra confianza en otras cosas diferentes a Dios es no dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La cuarta acción, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, es la división, la discordia, la pelea, la agresión, la violencia, los gritos, las malas palabras, las groserías. Todo esto solo es fruto de nuestros bajos instintos y entristecen al Espíritu Santo, como lo dice en la carta a los Efesios 4, 29, 30. El sectarismo es otra acción que no viene del Espíritu Santo, como ya lo mencionamos antes. El salirse de la iglesia de Cristo, andar de secta en secta o de iglesia en iglesia, eso corresponde a un espíritu del mundo, a algo opuesto al Espíritu Santo. Y por último, los celos, la desconfianza, las borracheras y las comilonas son cosas contrarias al Espíritu de Dios, no guiados por su Espíritu, sino que son hechos o acciones que proceden de nuestros bajos deseos o nuestros impulsos instintivos. Bueno, luego de conocer qué es y cómo actúa, finalicemos con el tercer momento. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Este gran regalo, el amor de Dios dentro de nuestros corazones, como lo decía Romanos 5:5 y el profeta Joel 3:1, este gran regalo y su gran variedad de dones, carismas y frutos, todos son para ayudar, acompañar, defender y fortalecer nuestra vida. Juan 16:7 y Juan 14:16. Segundo, como todo regalo, si lo recibimos, conlleva algún beneficio. Asimismo, el gran regalo, el don del Espíritu Santo, si lo recibimos, Juan 20:22, Hechos 1:8 y Hechos 2:38, si lo recibimos, nos ayuda a ser mejores personas, a relacionarnos mejor con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Gálatas 5:22-26. También el Espíritu Santo es para formarnos espiritualmente. Es nuestro Maestro, el que nos enseña y recuerda todo. Lucas 12:12 y Juan 14:26. El Espíritu Santo nos da a conocer la verdad, es decir, a Jesucristo, y vivir no como huérfanos o sin ningún motivo o sentido de vida, sino vivir en plenitud como hijos de Dios. Juan 16:13-15 y primera carta de Juan 4:12-13. Además, el Espíritu Santo es para llenarnos de fuerza, poder y fortaleza para ser servidores de Jesús y dar testimonio de las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, empezando por nuestro hogar y hasta los confines del mundo, como se lee en 2 de Timoteo 1:7-8 y como lo leíamos hoy en las lecturas de la liturgia de la iglesia, en Hechos 1:8. Finalicemos con una oración. Oh Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te suplicamos nos regales para toda la iglesia y para los hermanos separados tu espíritu de unidad. Concédenos hoy el mismo espíritu que derramaste sobre los apóstoles y discípulos de Jesús aquel día de Pentecostés. Concédenos el espíritu de sabiduría para que podamos anhelar siempre las cosas eternas. Concédenos el espíritu de entendimiento para ser capaces de comprender tu palabra. Concédenos el espíritu de consejo para que podamos siempre elegir el camino del bien. Concédenos el espíritu de fortaleza para que podamos llevar nuestra propia cruz y resistir todos los obstáculos que se presenten en nuestra vida. Concédenos el espíritu de conocimiento para que podamos conocer a Dios, enamorarnos de Él y seguirlo. Concédenos el espíritu de piedad para que podamos servir con amabilidad a Dios y al prójimo. Concédenos el espíritu de temor de Dios para que podamos ser llenos de respeto y obediencia a las enseñanzas de nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.